Contraté a un detective para que siguiera a mi mujer. Buscaba respuestas. Lo que obtuve fue esto. Perdí a mi esposa y sus padres enterraron a su hija. Me llamo Miguel, tengo 42 años y llevo 15 años casado. Visto desde fuera, nuestra vida parecía normal tirando a buena, que es el tipo de bien más peligroso que existe, porque te vuelve perezoso a la hora de hacer preguntas. Elena y yo teníamos rutinas que encajaban sin esfuerzo, compartíamos responsabilidades sin llevar la cuenta y nos reíamos lo suficiente como para que el silencio nunca resultara incómodo. Ella es inteligente de una forma discreta y eficaz. Lee rápido, lo recuerda todo y nunca necesita alzar la voz para que la escuchen. La gente confía en ella casi de inmediato. Y yo no fui una excepción. Entonces ocurrió lo que más he temido siempre en mi vida, no como un hecho concreto, sino como la sensación progresiva de que algo importante había cambiado sin pedirme permiso. Todo empezó con el tiempo, no con su actitud. Elena seguía siendo cariñosa, atenta. Seguía preguntándome cómo me había ido el día con la misma calidez que me hizo enamorarme de ella. El problema era que su horario empezó a comportarse como una goma elástica. Se estiraba y se encogía según explicaciones que sonaban razonables, hasta que las ponías unas junto a otras. Los recados de la mañana se alargaban, aparecían reuniones de trabajo en fines de semana, y planes improvisados se deshacían con disculpas tan pulidas que parecían ensayadas. Cuando bromeaba con ella por eso, sonreía y culpaba a su cabeza siempre ocupada, y yo lo dejaba pasar porque admiraba esa cabeza más de lo que temía perderla. Las mentiras nunca fueron torpes. Eso fue lo que más me inquietó. Elena mentía como quien resuelve un problema de matemáticas, con eficacia y sin rastro emocional. Nunca se contradecía de forma evidente, pero sus historias daban la sensación de venir ya montadas, como si hubieran sido diseñadas para resistir cualquier revisión. Una vez me habló de una cena tardía con compañeros de trabajo, mencionando restaurantes y nombres con una claridad admirable. Sin embargo, días después, cuando lo comenté de pasada, se sorprendió de que lo recordara y se rió, quitándole importancia como si mi memoria fuera una rareza. Esa risa se me quedó grabada mucho más que la historia en sí. Empezaron a surgir pequeños choques con la realidad que rompía nuestro ritmo habitual y me dejaban descolocado. Me crucé con uno de sus compañeros en el supermercado y mencioné la famosa cena con naturalidad. Su reacción fue una confusión educada que podía significarlo todo o nada. En otra ocasión, su teléfono sonó tarde por la noche y ella lo silenció de inmediato sin mirar la pantalla. Luego apoyó la mano en mi pecho, como una disculpa que no llegó a explicar. Quise hacer preguntas directas, pero me daba miedo convertirme en alguien a quien no respetaba. Un hombre que confunde la curiosidad con la acusación. El impacto emocional fue entrando sin hacer ruido. Vivía en estado de alerta constante, como si mi cuerpo se estuviera preparando para una mala noticia que mi cabeza se negaba a confirmar. La ira aparecía en ráfagas breves, seguida de culpa por sentirla sin pruebas. La tristeza llegaba por sorpresa, provocada por gestos cotidianos, verla recogerse el pelo o tararear mientras cocinaba, porque ya no sabía si esos momentos seguían siendo para mí. La aceptación ni siquiera asomaba todavía. Seguía negociando con la negación, convenciéndome de que los matrimonios cambian y de que la incomodidad no siempre es sinónimo de desastre. La noche en que decidí contratar a un detective privado, no hubo una discusión dramática ni una confesión entre lágrimas. Elena dormía, respirando con calma, y yo estaba solo en la mesa de la cocina, mirando el móvil. Me repetía que no se trataba de pillarla, sino de rescatar mi cordura de la especulación constante. Necesitaba claridad más que tranquilidad, hechos más que promesas. Encontrar a un detective fue una experiencia extraña, casi irreal,
como encargar una herramienta que esperas no tener que usar nunca. Cuando por fin envié el mensaje, me temblaban las manos, atrapado entre la vergüenza y el alivio. Esa noche apagué las luces y me metí en la cama junto a mi mujer. Me quedé mirándola un buen rato, memorizando su expresión serena. La seguía queriendo profundamente, y eso hacía que la decisión doliera de una forma que no sabía cómo explicar a nadie. Entonces, aún no sabía cuántos giros inesperados ya estaban en marcha, ni hasta qué punto esta búsqueda de la verdad me iba a alejar del hombre que creía ser. Solo sabía que algo no iba bien, y que fingir lo contrario ya no era una opción. Sergio resultó ser inquietantemente eficaz. No dramatizaba nada, no me preguntó por qué me sentía así, ni insinuó conclusiones. Se limitó a escuchar, tomar notas y explicarme el proceso como si estuviera montando un mueble. Esa profesionalidad tranquila me incomodó, porque daba a entender que había visto historias como la mía muchas veces antes. Cuando dijo que empezaría a la mañana siguiente, sentí una oleada de alivio seguida de inmediato por el arrepentimiento, como si acabara de abrir una puerta que ya no podría cerrar. El primer acontecimiento inesperado llegó en menos de 24 horas. Elena me llamó hacia el mediodía, animada y llena de energía, para decirme que se había cogido el día libre para despejar la cabeza. Eso, por sí solo, no era alarmante. Lo fue cuando, a continuación, me preguntó dónde estaría yo esa noche, formulando la pregunta con aparente naturalidad, pero prestando demasiada atención a mi respuesta. Le dije que llegaría tarde a casa, lo cual no era del todo cierto, y hubo una breve pausa antes de que volviera a responder con calidez. Esa pausa me acompañó mucho más tiempo que la conversación. El primer informe de Sergio llegó esa misma noche. Elena no se había quedado en casa despejando nada. Cruzó la ciudad en coche, aparcó lejos de su destino y caminó varias manzanas antes de entrar en una pequeña galería de la que nunca me había hablado. Permaneció allí menos de una hora. Salió sola y regresó por un camino completamente distinto. Nada de eso demostraba nada, pero contradecía su versión de forma limpia, sin esfuerzo. Por primera vez, el miedo dejó de ser difuso y se convirtió en algo más frío, más preciso. Cuando más tarde le pregunté cómo le había ido el día, lo describió de manera preciosa. Habló de leer, de pensar, de sentirse agradecida por el silencio. La mentira no era torpe ni apresurada. Estaba pulida y cargada de emoción, diseñada para sonar verdadera más que exacta. Incluso añadió una pequeña queja sobre un dolor de cabeza, ese tipo de detalle innecesario que la gente introduce cuando quiere parecer sincera. Fue entonces cuando entendí que ya no estaba improvisando, si es que alguna vez lo había hecho. 2 días después llegó otro anzuelo, y este me sacudió de verdad. Elena propuso de repente que hiciéramos un viaje corto juntos, solo los dos, presentándolo como una forma de reconectar. Hablaba con entusiasmo, enumerando lugares y fechas, pero sus ojos se iban al móvil más de lo habitual. La propuesta debería haberme tranquilizado. En cambio, me sonó reactiva, como una jugada hecha porque había algo más que controlar. Acepté, sabiendo que quizá estaba entrando de lleno en una representación. Sergio notó el cambio de inmediato. Los movimientos de Elena se volvieron más cerrados, más calculados, como si estuviera ajustándose a una presión que no reconocía. Cambiaba los lugares de encuentro, modificaba horarios y, en una ocasión, canceló una salida por completo después de dar 2 vueltas a la manzana. Esa cancelación fue más significativa que cualquier otra cosa, porque hablaba de cautela, no de espontaneidad. Alguien que es capaz de abortar planes entiende el riesgo. El impacto emocional se intensificó, pero cambió de forma. La ira dejó de estallar al azar y se asentó como una presencia constante. La tristeza llegaba en oleadas, sobre todo cuando Elena era amable, porque la amabilidad empezó a parecerme estratégica. La aceptación seguía lejos,
Pero la negación ya estaba perdiendo discusiones dentro de mi cabeza. Ya no me preguntaba si estaba pasando algo. Me preguntaba hasta qué punto era complicado. El suceso más extraño de la semana vino precisamente de Elena. De la nada, comentó que no le gustaba sentirse observada. Lo dijo a la ligera, casi en broma, mientras deslizaba el dedo por la pantalla del móvil. Cuando le pregunté a qué se refería, se rió y dijo que había leído un artículo sobre la privacidad. El momento era demasiado exacto como para ignorarlo, y por primera vez no me sentí desconfiado, sino expuesto. Fue un cambio sutil, pero importante. Al final de la semana, Sergio me dijo que algo había vuelto a cambiar, algo que aún no sabía explicar del todo. Elena ya no se limitaba a ocultar movimientos, estaba probando reacciones. Esa noche, tumbado junto a mi mujer, entendí que no estaba persiguiendo una única traición, sino algo más grande. La verdad se estaba acercando, no porque ella fuera descuidada, sino porque la complejidad, con el tiempo, genera sus propias grietas. No sabía qué iba a salir por esas grietas, pero sí sabía que no sería algo sencillo. La llamada llegó a las 6:17 de la mañana, y lo primero que dijo Sergio fue que no podíamos hablar por teléfono. Su voz no sonaba nerviosa ni apresurada, lo cual lo hacía todavía peor, porque la urgencia sin emoción parece calculada. Me preguntó si podía reunirme con él en persona en menos de 1 hora, y me pidió que fuera solo, no porque corriera peligro, sino porque la información se comporta de otra manera cuando se dice en voz alta. Recuerdo estar descalzo en la cocina, mirando a Elena dormir desde la puerta, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula mientras aceptaba. Antes de colgar, Sergio añadió una frase que me cayó como una losa. Dijo que lo que había encontrado no encajaba en ningún patrón que él conociera. El trayecto hasta su oficina fue irreal, como si me moviera por una versión de la ciudad diseñada para esconder secretos. Repetí sus palabras una y otra vez, intentando extraerles algún significado sin conseguirlo. Mi mente me ofrecía explicaciones conocidas, de esas que amortiguan el miedo, pero ninguna lograba sostenerse. Y supe, con una certeza que se asentó hondo en el pecho, que cuando Sergio volviera a llamarme, nada seguiría siendo neutral. Cuando llegué, no estaba enfadado ni asustado. Estaba en un estado de alerta extrema, como si todos los sentidos estuvieran demasiado afinados. Sergio no me hizo pasar de inmediato. Sugirió que camináramos, eligiendo un parque público cercano, lo bastante concurrido como para resultar seguro y lo bastante ruidoso como para diluir las conversaciones. Solo esa decisión ya me inquietó. Mientras andábamos, habló con cuidado. Dijo que Elena no se limitaba a ver a alguien ni a esconder desplazamientos. Estaba gestionando varias versiones de sí misma con precisión y, lo que era más preocupante, parecía anticiparse a los obstáculos antes de que aparecieran. Luego me dijo lo primero que me revolvió el estómago. Elena había detectado patrones de vigilancia que no deberían haber sido visibles para ella, no los obvios, sino indicios sutiles, huecos en los horarios, rutas alteradas, ese tipo de detalles que solo alguien con experiencia se plantearía. Había ajustado su comportamiento no de forma aleatoria, sino estratégica, probando respuestas y registrando resultados. Sergio admitió que eso no era habitual y que, hiciera lo que hiciera, Elena era muy buena en ello. Hice la pregunta que llevaba evitando desde la llamada, si creía que ella sospechaba de mí. Sergio negó con la cabeza y dijo algo todavía más extraño. Pensaba que Elena actuaba bajo la suposición de que alguien, no necesariamente yo, podría estar observándola y que estaba preparada para esa posibilidad mucho antes de que yo lo contratara. Eso implicaba previsión, y la previsión implicaba pasado. Sentí una oleada fría de comprensión recorrerme el cuerpo, no relacionada con una infidelidad, sino con la magnitud de lo que tenía delante. Cuando volví a casa, Elena ya estaba despierta,
moviéndose por la casa con esa calma eficiente que siempre la había caracterizado. Me saludó con cariño, comentó lo temprano que era y se ofreció a preparar café. Todo ello mientras observaba mi cara con una atención aparentemente despreocupada. No dije nada sobre la reunión y ella no dijo nada fuera de lo normal, pero el espacio entre los dos estaba cargado. Mencionó un cambio repentino de planes para más tarde ese mismo día. Lo explicó con naturalidad. Y me llamó la atención lo fácil que le resultaba adaptar su relato a nuevas circunstancias. A partir de ahí, los acontecimientos inesperados empezaron a acumularse a mayor velocidad. Sergio informó de que, en una ocasión, Elena entró en un edificio y salió por otro lado apenas unos minutos después, algo que, según él, parecía deliberado más que casual. Cada actualización pesaba más que la anterior, no porque confirmara una traición, sino porque revelaba competencia. Emocionalmente, crucé un umbral que no esperaba. El shock dio paso a una especie de respeto extraño, seguido de inmediato por el duelo. Me di cuenta de que quizá nunca había llegado a conocer del todo a la persona con la que compartía mi vida, no porque fuera cruel, sino porque tenía capas. La aceptación asomó brevemente por los márgenes de mis pensamientos, pero era demasiado pronto, como buscar un cierre antes de entender la herida. El siguiente momento que me dejó sin aliento vino, otra vez, de Elena. Aquella noche se sentó a mi lado y empezó a hablar de la confianza, sin que yo dijera nada, planteándolo como una reflexión filosófica más que como una preocupación personal. Habló de cómo la gente suele malinterpretar la lealtad, confundiendo la honestidad con la exposición total, y sonrió como si compartiera una idea interesante, no como si se estuviera defendiendo. Su tono era suave, razonable, convincente, y tuve la inquietante sensación de que estaba guiando la conversación lejos de algo muy concreto. Más tarde, esa misma noche, Sergio me envió un mensaje pidiéndome que no contactara con él durante 48 horas, a menos que fuera él quien diera el primer paso. No explicó el motivo, solo dijo que la situación había entrado en una fase delicada y que cualquier interferencia podía hacer colapsar la estructura que Elena estaba manteniendo. Esa petición me dio más miedo que cualquier acusación directa, porque implicaba estar muy cerca de algo frágil y volátil. Acepté, aunque todos mis instintos me pedían exigir respuestas. Me quedé despierto, escuchando la respiración de Elena, comprendiendo que la historia que creía estar destapando quizá no fuera más que una capa superficial, que ocultaba algo mucho más complejo. Las noticias seguían escalando, cada revelación más pesada que la anterior, y presentía que la siguiente me obligaría a tomar una decisión para la que no estaba preparado. La verdad que se acercaba ya no tenía que ver solo con una traición. Hablaba de identidad, de estrategia y del precio de vivir varias vidas a la vez. Sabía con absoluta certeza que, cuando Sergio volviera a llamar, el poco equilibrio que aún existía se rompería. No dormí después de ese mensaje, no por miedo, sino porque mi cabeza no dejaba de reorganizar todo mi matrimonio con nuevas etiquetas. Los nombres importan más de lo que la gente admite, y la idea de que Elena utilizara distintos nombres pesaba más que cualquier acusación de infidelidad. Apuntaba a una intención sostenida durante años, no a un error ni a un momento de debilidad. No se lo conté a nadie, ni siquiera a amigos, porque aún no sabía qué versión de mi vida era lo bastante real como para poder explicarla. Al amanecer, la ira se había consumido por completo, dejando en su lugar una determinación silenciosa, desconocida para mí, pero firme. Antes del mediodía, Sergio me envió un único mensaje con instrucciones Elena, que no contactara con Elena y que no intentara investigar por mi cuenta. Dijo que interferir en ese momento no solo complicaría las cosas, sino que podía borrar rastros que por fin empezaban a hacerse visibles. Esa advertencia me golpeó con fuerza, porque ya había empezado a pensar
en cómo enfrentarme a ella de nuevo, esta vez con algo más afilado que la sospecha. En lugar de eso, me obligué a seguir con la rutina. Fui a trabajar, respondí correos y sonreí a personas que no tenían ni idea de que mi realidad se había resquebrajado de la noche a la mañana. El siguiente acontecimiento inesperado volvió a venir de Elena. Me envió un mensaje educado, distante, casi formal, en el que decía que necesitaba espacio y que estaría incomunicada durante un tiempo. No había enfado, ni explicaciones, ni intento alguno de arreglar nada o de reprocharme algo. Ese tono me asustó más que cualquier grito, porque transmitía control. Entonces entendí que la discusión en la puerta no había sido una pérdida de los nervios, sino una salida calculada, sincronizada con algo más que ya estaba poniéndose en marcha. Sergio por fin se reunió conmigo esa misma tarde, en un lugar deliberadamente anodino, de esos que no dejan huella en la memoria. No estaba relajado, pero tampoco dramatizaba, lo que me indicó que la situación había entrado en un terreno que él se tomaba muy en serio. Me explicó que la identidad alternativa de Elena no era criminal en el sentido más obvio, pero sí estructurada, documentada y protegida por personas que sabían cómo se doblan los sistemas sin romperse. Mantenía registros separados, circuitos financieros distintos y círculos sociales independientes, cada uno aislado del resto. Lo que más me dejó atónito no fue la magnitud, sino la paciencia necesaria para sostener algo así durante tanto tiempo. A nivel emocional, sentí cómo algo se desprendía dentro de mí. El shock había pasado, la rabia se había apagado y la tristeza se asentó como un dolor sordo que ya no exigía atención constante. La aceptación empezó a tomar forma, no como perdón, sino como el reconocimiento de que la mujer a la que amé siempre fue más que la versión con la que me casé. Lloré la sencillez que creía compartida, comprendiendo que había sido diseñada solo para mí. Ese duelo era cortante, pero limpio, y dejó espacio para que creciera algo nuevo. Entonces Sergio añadió otra capa más. Dijo que Elena había anticipado una confrontación por parte de alguien cercano mucho antes de que yo sospechara nada. Había preparado planes de contingencia que incluían desaparecer con rapidez, cambiar de entorno y reformular los relatos. Es decir, mis acusaciones no la habían empujado a irse, simplemente habían activado un paso para el que ya estaba preparada. Esa revelación me atravesó, porque significaba que mi papel en toda esta historia había sido reactivo, no central. La tensión aumentó cuando Sergio admitió que el caso había cruzado para él una línea profesional, no en el plano ético, sino en el personal. Cuanto más observaba la estructura que Elena había construido, más reconocía patrones que se solapaban con algo de su propia vida, algo sin resolver y peligroso de volver a tocar. No dio detalles y yo no insistí, pero la rigidez con la que se contuvo me dejó claro que la investigación había dejado de ser abstracta. Dos vidas distintas estaban chocando ahora contra el mismo secreto. Esa noche, solo en la casa, recorrí habitaciones que aún conservaban el orden y el gusto de Elena. Libros alineados, muebles colocados con precisión, nada abandonado por descuido. Incluso su ausencia parecía diseñada. Comprendí entonces que cualquier lección que la esperara no vendría solo de una confrontación o de una exposición pública. Tendría que surgir de entender la estructura en la que más confiaba y encontrar su punto débil, en silencio y con determinación. Pasada la medianoche, el móvil vibró con un mensaje de Sergio que borró cualquier duda sobre hacia dónde se dirigía todo esto. Contenía una sola frase. Había otro hombre afectado directamente por la doble vida de Elena, alguien que también se había creído central, exclusivo y bien informado. No era un amante, ni un cliente, ni un desconocido. Era alguien que ya había empezado a hacer preguntas y que, a diferencia de mí, contaba con recursos
y una motivación que iban mucho más allá de un cierre emocional. En ese instante entendí que esta historia ya no dependía solo de mí. Lo que Elena había construido estaba a punto de enfrentarse a una presión coordinada desde dos frentes, y el siguiente movimiento no decidiría únicamente el destino de mi matrimonio, sino el futuro que ella llevaba años diseñando con tanto cuidado. El timbre sonó justo cuando el cielo empezaba a oscurecer, y, durante un segundo breve y estúpido, estuve seguro de que era Elena. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. El pecho se me tensó, la mandíbula se me cerró, como si la discusión fuera a reiniciarse sin pedirme permiso. Abrí la puerta preparado para el golpe, ya enfadado. En su lugar estaba Sergio, en silencio, con una expresión cuidadosamente neutra, sosteniendo algo que me dejó sin aire. Era la bufanda de Elena, no una bufanda cualquiera, sino la gris, la que se ponía cuando quería parecer improvisada e irresistible al mismo tiempo. Se la había regalado yo años atrás. Recuerdo cómo se la enrolló al cuello y sonrió como si no fuera nada especial, aunque los dos sabíamos que sí lo era. Verla en sus manos fue invasivo de una forma difícil de explicar, como si alguien hubiera manoseado un recuerdo sin permiso. Sergio dijo mi nombre y se disculpó al instante, sin dramatismos, pero con peso. Antes de que pudiera preguntarle por qué, me aparté y le dejé pasar. Se movió por la casa con cuidado, como si supiera que estaba cruzando algo más que un umbral. Nos sentamos en el salón, frente a frente, con la bufanda entre los dos, colocada como una confesión que aún no había encontrado palabras. Sergio no dio rodeos, pero tampoco se precipitó. Dijo que había algo que necesitaba contarme directamente, sin filtros, y que dolería más viniendo de él que de cualquier otra persona. Esa advertencia cayó, pero no estaba preparado. Me dijo que conocía a Elena, aunque no con ese nombre. Explicó que los primeros días de seguimiento habían transcurrido con normalidad, hasta que el reconocimiento le golpeó con fuerza física. La siguió a ella y luego siguió el recuerdo de ella, hasta darse cuenta de que eran la misma mujer viviendo bajo reglas distintas. Dijo que el shock le hizo perder la objetividad y que, en lugar de apartarse como debería haber hecho, intentó imponer sus propios principios, convenciéndose de que entenderla le devolvería el control. No ocurrió así, solo lo arrastró más cerca. La voz de Sergio se tensó cuando habló de verla con otros hombres, no una ni dos veces, sino repetidamente, en entornos distintos, con tonos distintos. Describió cómo se adaptaba a cada uno, cómo cambiaba su risa, su postura, cómo aceptaba flores como si fueran signos de puntuación y no regalos. Los besaba sin esconderse, sin urgencia ni secreto, y salía de cada encuentro intacta, sin rastro de culpa. Dijo que eso no fue lo que más lo perturbó. Lo que más lo descolocó fue lo fácil que le resultaba volver a ser mi mujer. Admitió que no me contó todo, porque estaba intentando reconciliar a la mujer que observaba con la que creía haber conocido. Quería pensar que había un núcleo identificable, una verdad bajo las capas. En realidad, las capas eran la estructura. Cuando pronunció la siguiente frase, no apartó la mirada. Me dijo que se había acostado con ella. Las palabras no explotaron, se hundieron hacia adentro, llevándose algo esencial con ellas. Primero, sentí calor, luego, un frío vacío que se extendió por el pecho y bajó por los brazos. No fue celos, en el sentido habitual. Fue la comprensión de que mi ausencia dentro de mi propio matrimonio había sido tan total que incluso el hombre al que contraté había entrado en él. Me temblaban las manos, no de rabia, sino por el esfuerzo de mantenerme presente. Sergio no se justificó. Dijo que ocurrió después de que ya hubiera perdido la frontera entre observador y participante, y que Elena sabía exactamente cómo desmontar esa frontera. Creía que ella lo había reconocido mucho antes de que él mismo lo admitiera, y que lo que él tomó por casualidad fue, en realidad, una invitación.
La bufanda, dijo. No era un trofeo ni una prueba. Elena la había dejado a propósito, sabiendo que él me la traería. Ese detalle rompió algo por dentro. El impacto emocional llegó de golpe, afilado y desbordante. La ira apareció por fin con toda su fuerza, seguida de un duelo tan pesado que se sentía físico. Ya no estaba lamentando una infidelidad. Estaba llorando la ilusión de haber sido alguna vez el centro. Por primera vez, la aceptación asomó en el horizonte, no como calma, sino como lucidez. Entendí que la inteligencia de Elena no era solo algo que yo admiraba, era el motor de mi borrado. El paso del dolor al propósito fue rápido, casi violento. No nos detuvimos en reproches ni disculpas porque ya no tenían sentido. Dos hombres sentados en una habitación, comprendiendo al mismo tiempo que habían sido colocados con cuidado y utilizados con eficiencia. Sergio dijo que lo que viniera después no podía ser emocional ni ruidoso, porque el caos solo la protegería. Tenía que ser estructurado, silencioso e irreversible. Asentí sin dudar. Hablamos poco, más de intención que de detalles, y en esa contención se selló un pacto implícito. No se trataba de venganza en el sentido cinematográfico, sino de obligarla a enfrentarse a la arquitectura en la que más confiaba. Cuando Sergio se levantó para irse, dudó un segundo con la bufanda en las manos. Le dije que se la quedara, porque ya no pertenecía a mi matrimonio. El siguiente movimiento no nacería de la emoción, sino de la comprensión, y por primera vez, desde que todo empezó, no me sentía arrastrado hacia adelante. La venganza no comenzó con una confrontación ni con una exposición pública, porque Elena estaba preparada para ambas cosas. Comenzó con una invitación. Sergio la invitó a cenar. Nada fuera de lo normal, nada dramático. Un lugar conocido, un restaurante neutro, en el que ella ya había estado otras veces, de esos donde la luz suaviza los rostros y las conversaciones se diluyen en intimidad. Aceptó sin dudarlo. Eso, por sí solo, ya nos dijo bastante. El momento era el adecuado y no lo ajustamos ni lo complicamos. Los planes sencillos son más difíciles de sospechar. Yo llegué primero. Ya estaba sentado cuando ella entró, sin rincones ocultos, sin trucos. Solo yo, en una mesa pequeña cerca del centro del local. Elena se detuvo al verme. Su expresión cambió una sola vez, apenas un instante, en algo concentrado y tenso. No se dio la vuelta, no se fue. Se acercó y preguntó con calma y de forma directa, ¿qué hacía yo allí? No respondí. Antes de que el silencio se estirara, Sergio apareció por detrás de ella. No se apresuró, no vaciló. La rodeó con los brazos y la besó, no a escondidas ni con prisa, sino de manera clara y visible. Se quedó cerca, con familiaridad. Los dos se situaron junto a la mesa y me miraron. Yo seguí sentado. Estaba tranquilo. Sonreí. No dije nada. Elena lo entendió al instante. La bufanda había hecho exactamente lo que debía. Ella sabía que podía unirnos, pero nunca esperó ese momento, nunca así, nunca a los dos delante de ella al mismo tiempo. No allí, no entonces. Por primera vez desde que la conocía, Elena no estaba calculando. No estaba midiendo salidas ni ajustándose a variables. No quedaba ninguna estructura en la que esconderse. Ese momento no formaba parte de ningún plan. No podía reformularse, aplazarse ni redirigirse. Las dos versiones de su vida estaban en la misma habitación, y ninguna podía absorber el impacto. Siempre había sobrevivido yendo un paso por delante. Ahora ya no quedaban pasos. Dio un salto atrás brusco. Las sillas chirriaron. Alguien cerca dejó de hablar. Elena se giró y echó a correr. No volvió a mirarnos. Empujó la puerta de entrada y salió a la calle, avanzando rápido, de forma irregular, con el bolso resbalándole del hombro. Fuera, el tráfico seguía su curso normal. Los semáforos cambiaban, los coches aceleraban. Corrió directa hacia la calzada, hacia el espacio entre los vehículos en movimiento, hacia el ruido, el movimiento y